Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión vamos a continuar con el tema la tabla periódica, organización y regularidades de los elementos químicos. Identificaremos un punto muy importante de la tabla periódica que mencionaremos a continuación. En el video de esta ocasión vamos a hablar sobre un punto muy importante al que hemos llamado grupos representativos de la tabla periódica. A continuación voy a mencionarte cuáles son algunas características de estos grupos y dónde y cómo los podemos identificar en la tabla periódica. ¿Cómo se enumeran las columnas en la tabla periódica? En videos anteriores habíamos estudiado que los grupos son las columnas verticales de la tabla periódica. En total hay 18 grupos y se enumeran del 1 al 18 de izquierda a derecha. Como puedes observar en esta imagen, aquí tenemos enumerados los grupos del 1 al 18, del lado izquierdo comienza el número 1 y al final en la última columna, en el número 18, ahí terminamos el conteo o la numeración. Esa es una pregunta y un dato muy importante que podemos identificar. ¿Cómo se enumeran las columnas en la tabla periódica? Se enumeran del 1 al 18, de izquierda a derecha. Cabe aclarar que va ascendiendo el número o la cantidad cuando nos movemos de izquierda hacia derecha. ¿Por qué a los grupos de la tabla periódica también se les conoce como familias? Aquí tenemos una imagen en donde podemos observar los grupos de la tabla periódica. Para responder esta pregunta voy a mencionarles el siguiente dato. Se les llaman familias porque los elementos químicos que las forman tienen propiedades semejantes. Las familias se diferencian por colores. Aquí podemos identificar que cada familia tiene un nombre en específico. En algunas tablas periódicas, las familias se identifican con un color distinto porque todos los elementos que conforman dicho grupo o dicha familia tienen propiedades químicas semejantes. A continuación te voy a mostrar las características o te voy a mencionar algunas características de cada una de las familias para que puedas identificarlas con más claridad. Grupos representativos de la tabla periódica. Los grupos representativos de la tabla periódica es el grupo 1, el grupo 2, posteriormente avanzamos hasta el grupo 13, 14, 15, 16, 17 y 18. Los grupos que en este caso están coloreados con diferentes tonos son los grupos a los que llamamos grupos representativos de la tabla periódica. ¿Pero por qué se llaman representativos? Bueno, eso lo vamos a contestar a continuación. Los elementos representativos son conocidos así porque el número de grupos representa la cantidad de electrones de valencia que tienen. Los grupos representativos son los grupos 1, 2, 13, 14, 15, 16, 17 y 18. En videos anteriores también habíamos mencionado que los electrones de valencia son los electrones que se encuentran en la última órbita o nivel de energía de los elementos o de los átomos de esos elementos. En este momento solamente vamos a identificar cuáles son los grupos. Yo sé que es mucha información para tratar de comprenderla en un solo video, pero iremos poco a poco identificando cuál es el grupo representativo al que nos estamos refiriendo, ¿sí? Por lo pronto solamente tienes que identificar cuáles son. Es el grupo 1, grupo 2, 13, 14, 15, 16, 17 y 18. Esos son los que vamos a tratar de identificar. A continuación, vamos a mencionar las características. Metales alcalinos. Aquí tenemos una imagen de la tabla periódica y como puedes observar, en el grupo 1 tenemos identificados en un pequeño cuadrito de color negro con una línea de contorno negro los elementos que son o que forman parte de los metales alcalinos. Familia 1 o 1A. Nombre: alcalinos. Electrones de valencia que tienen todos estos elementos: 1. O sea que el litio, el sodio,
el potasio, rubidio, cesio y francio en su última órbita o nivel de energía solamente tienen un electrón de valencia. Algunas características de estos metales alcalinos del grupo 1 son las siguientes: metales muy reactivos, maleables, dúctiles y buenos conductores del calor y la electricidad, con puntos de fusión bajos. Entonces, cuando tú escuches hablar de los metales alcalinos, nos estamos refiriendo solamente a los elementos químicos del grupo 1, sin tomar en cuenta el elemento hidrógeno que viene ahí en la tabla periódica. Entonces, metales alcalinos son solamente todos los elementos químicos del grupo 1, sin tomar en cuenta al elemento hidrógeno. Continuamos con el siguiente grupo. Metales alcalinotérreos. Tenemos también la imagen de la tabla periódica y ya tenemos identificados en el grupo 2 a los elementos químicos que se les considera parte de la familia metales alcalinotérreos. Familia 2 o 2A. Nombre: alcalinotérreos, al grupo de elementos químicos que comparten esas propiedades químicas similares. Electrones de valencia que tienen estos elementos en su último nivel de energía o en su última órbita son 2. Y algunas propiedades comunes son las siguientes: son metales ligeros de colores que van desde el gris al blanco y dureza variable. Reaccionan con el agua, halógenos, hidrógeno y con no metales formando iones. Entonces, aquí tenemos e identificamos que los metales alcalinotérreos son los elementos químicos del grupo 2. Muy bien, ahora continuamos con el siguiente grupo o familia. Elementos terreos. Aquí tenemos de nuevo la imagen de una tabla periódica, pero en esta ocasión solamente estamos identificando el grupo 13 con un color naranja, que todo ese grupo son los elementos a los que se le consideran elementos terreos. Familia 13 o 3A. Nombre: elementos terreos o grupo del boro. También se le conoce como grupo del boro porque es el primer elemento químico que está en dicho grupo, que aquí lo podemos identificar con el mouse. Electrones de valencia 3. Características químicas o propiedades comunes que tienen todos los elementos del grupo 13 son las siguientes: son bastante reactivos y la mayoría se encuentran formando minerales. Reaccionan suavemente con el agua y con los halógenos. Entonces, como una pequeña conclusión hasta este momento, podemos identificar que los elementos del grupo 13 se llaman elementos terreos o también conocidos como el grupo del boro. Continuamos. Elementos carbonoides. Aquí tenemos de nuevo una imagen de la tabla periódica, pero en esta ocasión estamos identificando con el color naranja solamente a los elementos químicos del grupo 14. Familia 14 o 4A. Nombre: elementos carbonoides o grupo del carbono. Se le dice grupo del carbono porque también estamos tomando en cuenta al primer elemento químico, que en este caso es el carbono. Electrones de valencia que tienen estos elementos químicos es 4, y las propiedades comunes que comparten entre sí son las siguientes: no reaccionan con el agua, pero sí con el oxígeno. Presentan una gran tendencia a unirse consigo mismos. Entonces, a los elementos químicos que están ubicados en el grupo 14 de la tabla periódica se les llama elementos carbonoides o grupo del carbono. Continuamos. Elementos nitrogenoides. Aquí tenemos de nuevo la tabla periódica y en esta ocasión estamos identificando a los elementos del grupo 15 con el color naranja. Familia 15 o 5A. Nombre: elementos nitrogenoides o grupo del nitrógeno. Electrones de valencia 5. Y las propiedades comunes que comparten estos elementos químicos entre sí son las siguientes: tienen bajos puntos de fusión, no reaccionan con el agua, pero sí con el oxígeno.
Entonces, a los elementos del grupo 15 se le conoce como elementos nitrogenoides o grupos del nitrógeno. Continuamos. Elementos calcógenos. Una vez más, identificamos a la familia del grupo 16 o 6A. Nombre de esta familia se les llama elementos calcógenos o grupo del oxígeno. Los electrones de valencia que tienen estos elementos químicos en su última órbita o nivel de energía son 6, y las propiedades comunes son las siguientes. Forman minerales en la corteza terrestre y no reaccionan con el agua. En conclusión, tenemos que a los elementos del grupo 16 se les conoce como elementos calcógenos o grupo del oxígeno. Continuamos. Halógenos. Ubicamos la familia 17 o 7A. Nombre, elementos halógenos. Los electrones de valencia que tienen estos elementos químicos en su última órbita o nivel de energía son 7. Y las propiedades comunes que tienen son las siguientes. Forman sales combinándose con los metales. No se encuentran libres en la naturaleza y cuando se combinan entre sí forman moléculas diatómicas. Reaccionan con el oxígeno y el hidrógeno. Se disuelven en agua y reaccionan parcialmente con ella. Entonces, a los elementos químicos que se encuentran ubicados en el grupo 17 se les conoce como halógenos. Por último, tenemos a los gases nobles. Ubicamos la familia 18 o 8A de nuestra tabla periódica, que es la última familia. El nombre que se le considera a estos elementos químicos de este grupo se llaman gases nobles, y los electrones de valencia que tienen los elementos químicos en su última órbita o nivel de energía son 8 electrones de valencia. Algunas propiedades químicas que tienen los elementos de la familia 18 o grupo 18 son las siguientes. Son inertes, lo que les impide formar fácilmente compuestos y son muy estables. El helio es el segundo elemento más abundante del universo. Todos son gases incoloros, inodoros e insípidos, solubles en agua, y sus puntos de fusión son muy bajos. En conclusión, aquí podemos identificar cuáles fueron los elementos que se les consideran gases nobles, que en este caso solamente son los elementos químicos del grupo 18. Y con eso terminamos el video de esta ocasión. En este video solamente nos concentramos en los grupos 1, 2, 13, 14, 15, 16, 17 y 18. Nos concentramos en esos grupos porque se les consideran grupos representativos de la tabla periódica. Y más adelante, probablemente en nuestro curso de química, son los elementos y los grupos que más vamos a utilizar. Los otros elementos también se utilizan, pero muy poco. Entonces, si tú quieres comenzar a aprender la tabla periódica, te recomiendo que empieces por esos grupos. El grupo 1, el 2 y del 13 al 18. Esos son los elementos químicos que sí puedes comenzar a aprenderte y porque los vamos a estar estudiando en el transcurso de nuestro curso de química. No olvides darle like al video, dejarme tus comentarios por si tienes alguna duda, yo puedo leerlos y posteriormente responderlos para atender las inquietudes y las dudas que se les hayan presentado al momento de estar observando este video. No olvides compartirlo con todos tus amigos y con todos tus compañeros de la escuela para que no se pierdan esta información y puedan tener lo necesario para que puedan pasar sus actividades de química con la mejor calificación. No olvides también suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas los siguientes y nuevos videos que compartiré con todos ustedes. Les mando saludos a todos mis estudiantes y a todos los suscriptores del canal y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.